Una chica de la calle habló en alemán frente a un millonario. Al día siguiente, él la buscó, en una ciudad bulliciosa donde la gente se cruza sin mirarse dos veces. Un instante fugaz entre dos individuos improbables desencadena una poderosa cadena de acontecimientos. Un millonario, conocido por su frialdad y sus despiadadas maniobras comerciales, se detiene una noche al oír a una joven de la calle hablar alemán con fluidez a un niño que pide limosna. El acento, la fluidez. No es algo que se espera de alguien vestido con ropa desgastada, sentado en una acera. Intrigado más allá de lo razonable, regresa al día siguiente. Pero ella se ha ido. ¿Quién era? ¿Por qué alemana? ¿Por qué lo atormentaba? Lo que empezó como curiosidad se convierte en una misión. Una que descubrirá verdades ocultas, desafiará corazones endurecidos y cambiará dos vidas para siempre. ¿Alguna vez has tenido un encuentro fugaz con alguien que no pudiste olvidar? Cuéntanos en los comentarios. ¿Quién era y por qué te quedó grabado en la memoria? La ciudad vibraba con su caos habitual. Bocinas a todo volumen. Pasos resonando contra el hormigón. Voces que se superponían en un zumbido incesante. Damien Hart, un hombre cuyo nombre resonaba en salas de juntas y columnas financieras, descendió de su elegante coche negro. Su traje a medida reflejaba el resplandor neón de las luces del centro. A sus 42 años, era un monumento a la ambición. Mandíbula afilada, mirada penetrante y reputación de cerrar acuerdos que dejaban a la competencia en la estacada. Esa noche, había cerrado otro contrato multimillonario que mantendría su imperio intocable un año más. Pero, de pie frente a la imponente fachada de cristal de su empresa, el peso del día se le aferraba, más pesado que de costumbre. Una suave brisa traía el aroma a comida callejera y diésel. Se ajustó los gemelos, listo para entrar, cuando una voz se abrió paso entre el ruido. Clara, melódica e inconfundiblemente alemana. No cualquier alemán, sino una distintiva cadencia bávara, de esas que se deslizan suavemente, como un recuerdo que no sabías que habías enterrado. Se quedó paralizado. La voz provenía de detrás de él, cerca del bordillo, donde la acera se hundía en la sombra. Al girarse, la vio. Una chica, de unos 18 años, estaba agachada junto a un chico más joven que aferraba un cartel de cartón destrozado. Llevaba la ropa raída, una chaqueta descolorida que le quedaba grande, vaqueros remendados en las rodillas y botas que parecían haber caminado 1000 millas. Su pelo, una maraña de rizos oscuros, le caía sobre los hombros. Le hablaba al chico, con palabras suaves pero firmes, como si lo guiara en algo. Damien no entendía cada palabra, pero la fluidez, la cadencia, resultaba chocante. No era el alemán forzado de un turista ni el de un libro de frases. Era nativo, natural, el tipo de alemán que se escucha en un café de Múnich o en la plaza de un pueblo. El chico asintió, agarrando con sus pequeñas manos unas monedas que ella le había dado. Ella se puso de pie, con movimientos rápidos, casi cautelosos, y fue entonces cuando sus ojos se encontraron con los de Damien. Eran penetrantes, de color avellana, y tenían un peso que no correspondía a su edad. Por un instante le sostuvo la mirada, sin pestañear, como si lo evaluara. Luego, como una sombra atrapada por el viento, se giró y se fundió con la multitud, dejando solo el eco de su voz. Damien se quedó paralizado, con el pulso acelerado por razones que no podía identificar. Ese acento no solo le resultaba familiar, era personal. Le despertaba algo profundo, un recuerdo que había guardado hacía tiempo. La voz de su madre, suave y cálida, leyéndole cuentos en su apartamento de Berlín. Su forma de reír, sus palabras bordeando ese mismo dialecto bávaro. Negó con la cabeza, intentando quitarle importancia. Una chica de la calle, apenas sobreviviendo, hablando así, no tenía sentido. ¿Quién era? Murmuró para sí mismo, en voz baja, casi ahogada por el rugido de la ciudad. Miró al chico, que ahora contaba sus monedas con gran concentración.
Damien dio un paso hacia él y se detuvo. ¿Qué iba a preguntar siquiera? En cambio, sacó su teléfono y llamó a su asistente, Claire, que seguía en la oficina, probablemente organizando archivos para las reuniones del día siguiente. «Claire, necesito que hagas algo», dijo con un tono cortante pero urgente. «¿Todo bien?» Su voz se quebró en la línea, con un deje de preocupación. Damien no era de los que llamaban a altas horas de la noche, a menos que algo anduviera mal. Había una chica aquí, joven, quizá al final de la adolescencia. Cabello oscuro, ropa desgastada. Hablaba alemán con fluidez, con acento bávaro. «Necesito que busques refugios cercanos, comedores sociales, lo que sea, a ver si alguien la conoce». Una pausa. «¿Alemán? Eso es específico. ¿Alguna razón?» Damien apretó la mandíbula. «Hazlo, y saca todas las grabaciones de las cámaras de seguridad de esta cuadra. Quiero saber quién es». Colgó la llamada, escudriñando la calle por última vez. El chico también se había ido, engullido por la multitud. La mente de Damien daba vueltas. ¿Por qué importaba? ¿Por qué estaba allí, dándole vueltas a unas palabras que había oído por casualidad? Pero esa voz no era solo el acento, era la forma en que se oía, la forma en que despertaba algo en él que llevaba años enterrando. Se giró y entró en el edificio. Las puertas de cristal se cerraron tras él, pero el rostro de la chica permaneció en su mente. A la mañana siguiente, Damien llegó al mismo lugar, con el chofer parado cerca. La acera estaba llena de gente, vendedores ambulantes ofreciendo café, pasajeros corriendo, un músico callejero tocando la guitarra. Pero ella no estaba. Ni rastro del chico. La ausencia era como un hilo suelto que lo atormentaba. Se acercó a un vendedor de perritos calientes cercano, un hombre canoso con el ceño fruncido. «¿Viste a una chica por aquí ayer?», preguntó Damien, deslizando un billete de 20 por el mostrador. «Joven, morena, quizás sin hogar, hablando con un chico». El vendedor se guardó el billete en el bolsillo, sin apenas levantar la vista. «Pasan muchos niños por aquí, no les hagas caso». Damien insistió. Hablaba alemán, con fluidez. «Ya te habrás dado cuenta». El hombre frunció el ceño, pero negó con la cabeza. «No he oído hablar alemán. Lo siento, amigo». Damien siguió adelante, interrogando a un guardia de seguridad apostado cerca de un banco. La misma historia. Nadie la había visto, o si la habían visto, no les importaba lo suficiente como para recordarlo. La frustración lo carcomía. No estaba acostumbrado a los callejones sin salida. En su mundo, las respuestas llegaban rápidamente. La gente se desvivía por darle lo que quería. Pero esta chica, este momento fugaz, se le escapaba de las manos. De vuelta en su oficina, una suite esquinera con ventanales que se extendían del suelo al techo y daban a la ciudad, Damien no podía concentrarse. Los informes permanecían intactos sobre su escritorio. Su mente no dejaba de vagar hacia Berlín, al pequeño apartamento donde había crecido. La voz de su madre, su risa, cómo cantaba viejas canciones populares cuando creía que él dormía. Ella había fallecido cuando él tenía 12 años, y desde entonces había pasado los años construyendo muros alrededor de esos recuerdos. Ahora, una simple conversación en una esquina los había desgarrado. Claire llamó y entró con una tableta en la mano. «Revisé los refugios como me pediste. Nadie que coincida con su descripción ha pasado en semanas. Las cámaras de seguridad de la calle son deficientes. Las cámaras de esa cuadra están rotas o no cubren el ángulo correcto. Tengo a alguien grabando en los negocios cercanos, pero llevará tiempo». Damien se recostó en su silla, juntando los dedos. «Sigue buscando, amplía la búsqueda. Estaciones de autobús, parques, cualquier lugar donde haya podido ir». Claire dudó, observándolo con atención. «¿Puedo preguntar por qué importa esto?» «Normalmente no. Te involucras así». No respondió de inmediato. En cambio, su mirada se desvió hacia la ventana, donde la ciudad se extendía abajo,
un laberinto de vidas que se entrecruzaban y divergían. Hablaba como mi madre, dijo finalmente, con la voz más baja de lo que pretendía. Exactamente igual, el mismo acento, la misma cadencia. No es algo que se escuche todos los días, no aquí. Claire asintió, aunque su expresión denotaba que no lo entendía del todo. Seguiré investigando, pero Damien, no te hagas ilusiones. La gente como ella se mueve rápido y pasa desapercibida. Después de que ella se fuera, Damien abrió un cajón y sacó una foto vieja, una que no había mirado en años. Su madre, sonriendo, abrazando a una versión más joven de él. Estaban en un parque, con el horizonte de Berlín difuso al fondo. Recorrió el borde de la foto con una opresión en el pecho. La voz de la chica resonó en su mente, tan clara como si estuviera allí. Esa noche no pudo dormir. Se quedó de pie en el balcón de su ático, con la ciudad resplandeciente abajo, y dejó vagar sus pensamientos. ¿Cuál era su historia? ¿Una fugitiva? ¿Una inmigrante? ¿Por qué el alemán, de entre todos los idiomas, hablado con tanta precisión? ¿Y por qué había desaparecido tan rápido, como si supiera que la había visto? Las preguntas se acumulaban, cada una como un gancho que se hundía más en él. Al día siguiente, volvió a la calle. Esta vez, solo. Recorrió la manzana, observando cada rostro, cada rincón. Una mujer que vendía flores le llamó la atención. Parecía llevar años allí, con su carrito fijo en la acera. ¿Has visto alguna vez a una chica por aquí? Drenia preguntó, describiéndola de nuevo. Pelo oscuro, habla alemán, quizás con un niño. La mujer entrecerró los ojos, pensativa. Quizás la haya visto un par de veces. Es reservada, no mendiga como las demás, aunque siempre está con ese chico. Creo que es su hermano. A Damien se le aceleró el pulso. ¿A dónde van? Se encogió de hombros. No lo sé. Están aquí un minuto y al siguiente se van, como fantasmas. Le entregó su tarjeta, un gesto inusual. Si la ves, llámame, por favor. La mujer se guardó la tarjeta en el delantal, con expresión indescifrable. No eres la primera en preguntar por ella, ¿sabes? Se le encogió el estómago. ¿Qué quieres decir? Un tipo estuvo aquí hace unas semanas, con traje elegante, como tú. Preguntó por una chica que habla alemán. No dijo por qué. La mente de Damien daba vueltas. ¿Alguien más la buscaba? ¿Quién? ¿Y por qué? Le dio las gracias y se alejó. El ruido de la ciudad se desvaneció en un rugido sordo. La chica no era solo un misterio, sino un enigma que alguien más intentaba resolver, y eso la hacía peligrosa. De vuelta en su oficina, Claire tenía noticias. He encontrado una coincidencia con la grabación, dijo, deslizando una tableta por su escritorio. Viene borrosa, pero es ella. Esquina de la Quinta y Main, hace 2 noches. Está con el chico, como dijiste. Entonces ve algo, quizá a ti, y sale corriendo. Damien vio el vídeo, con la mirada fija en el rostro de la chica. La grabación estaba borrosa, pero esos ojos, ese movimiento rápido y cauteloso, era ella. Sigue sus movimientos, dijo. Averigua a dónde fue después de esto. Claire asintió, pero su voz contenía una advertencia. Damien, esto empieza a parecer más grande que una simple chica de la calle. ¿Seguro que quieres seguir? No respondió. No le hacía falta. La voz de la chica seguía en su cabeza, atrayéndolo hacia adelante, hacia un misterio que no podía soltar. Alguien más la buscaba, y necesitaba saber por qué, antes de que la encontraran primero. Damien se quedó paralizado, con las imágenes granuladas de las cámaras de seguridad dando vueltas en su mente. Los penetrantes ojos color avellana de la chica, su rápido giro hacia la multitud, lo carcomían. Las palabras del vendedor de flores resonaron con más fuerza. No eres el primero en preguntar por ella. Alguien más la estaba buscando. Alguien con los recursos suficientes para rastrear a un fantasma por las entrañas de la ciudad. La idea le provocó un escalofrío, no por el peligro,
sino porque significaba que corría contrarreloj. Se recostó en su silla de oficina, con el horizonte de la ciudad extendiéndose tras el cristal, y llamó a Claire. ¿Alguna novedad?, preguntó con voz tensa. «Estoy en ello», respondió Claire, con un tono entrecortado tras horas de búsqueda de pistas. El rastro de las imágenes se pierde después de que ella sale de esa esquina. Aún no hay coincidencias en estaciones de autobuses ni paradas cercanas. Quienquiera que sea, sabe cómo desaparecer. «Sigue insistiendo», dijo Damien, terminando la llamada. No podía quitarse la sensación de que cada hora sin respuestas era una hora más cerca de perderla para siempre. Tomó su abrigo y volvió a la calle, impulsado por una compulsión que no podía identificar. La acera bullía con su ritmo habitual. Vendedores gritando, viajeros abriéndose paso entre sí, el aire cargado de humo y café. Damien observó cada rostro, cada sombra, esperando verla. Se detuvo en un refugio a 2 cuadras, de donde la había visto por primera vez, un edificio bajo de ladrillo encajado entre una casa de empeños y una lavandería. El letrero decía «Refugio de Esperanza», aunque la pintura descascarada sugería que la esperanza escaseaba. Dentro, el aire estaba viciado, cargado de olor a lejía y café viejo. Una voluntaria, una mujer de mediana edad con ojos cansados y un portapapeles, levantó la vista de la recepción. Damien describió a la chica. Rizos oscuros, ojos color avellana, acento alemán. El rostro de la mujer cambió y supo reconocerla. «Parece Amira», dijo, dejando el portapapeles. «Viene a veces, quizá una vez a la semana. Nunca se queda mucho tiempo. Una noche, quizá 2. Siempre con un niño pequeño, probablemente su hermano». A Damien se le aceleró el pulso. «Amira», repitió, tanteando el nombre. Era como una llave girando en una cerradura. «¿Cuándo estuvo aquí por última vez?» «Hace unos días. Se fue antes del amanecer, como siempre. Es inquieta, no confía en nadie. No se la puede culpar, viviendo como vive. ¿Sabes a dónde va? ¿O por qué habla alemán?» La mujer se encogió de hombros. «Nunca pregunté. Es reservada, pero amable. A veces les lee a los niños, en varios idiomas. Alemán, francés, incluso algo de español. La adoran por eso». Damien deslizó su tarjeta de visita por el escritorio junto con un cheque doblado. La mujer abrió mucho los ojos al ver la cantidad, pero no hizo ningún comentario. «Si vuelve, llámame», dijo. «De día o de noche. Necesito hablar con ella». Ella asintió, guardándose la tarjeta en el bolsillo. «Lo intentaré. Pero Amira no es de las que se quedan cuando la buscan». Damien salió del refugio, con el nombre de Amira ardiendo en su mente. Era más de lo que había sentido el día anterior, pero no era suficiente. ¿De quién huía? ¿Y por qué su voz, su presencia, parecía un hilo atado a su pasado? Caminó de vuelta a su coche. El ruido de la ciudad se desvaneció en un zumbido sordo mientras sus pensamientos se agitaban. Pasaron los días, cada vez más frustrados. Las búsquedas de Claire no dieron resultados. Ningún registro, ningún rastro de una Amira que coincidiera con su descripción. Las noches de Damien se volvieron inquietas, sus sueños atormentados por fragmentos de Berlín. La voz de su madre, un banco del parque, el olor a lluvia sobre los adoquines. Empezó a pasar más tiempo en las calles, recorriendo las mismas manzanas, haciendo las mismas preguntas. Los vendedores empezaron a reconocerlo, sus respuestas cada vez más breves, sus miradas cautelosas. Era un hombre fuera de lugar, un millonario persiguiendo una sombra. Entonces, una noche, el destino intervino. Damien cruzaba una intersección concurrida, con el teléfono pegado a la oreja, cuando la vio. Estaba arrodillada en la acera, con manos suaves pero firmes, mientras vendaba la rodilla raspada de un niño pequeño. El niño, de unos 8 años, con la misma ropa andrajosa de antes, hizo una mueca, pero permaneció quieto, confiando en ella. Una pequeña multitud se había reunido,
atraída por la silenciosa intensidad de la escena. La voz de Amira era baja, tranquilizadora, alternando entre el inglés y el alemán mientras le hablaba al niño. Damien se detuvo, olvidando su teléfono. Ella aún no lo había visto, y por un instante él solo la observó. Sus movimientos eran pausados, su rostro concentrado pero suave, como alguien que había aprendido a cuidar a los demás porque nadie se había preocupado por ella. El chico dijo algo, y ella rió, un sonido que atravesó el ruido de la ciudad como una cuchilla. Era la primera vez que Damien la veía sonreír, y le impactó más que su voz. Se acercó, con cuidado de no asustarla. La multitud se dispersó, y el chico salió corriendo, agarrando una venda y un caramelo que ella le había dado. Amira se puso de pie, sacándose la suciedad de los vaqueros, y fue entonces cuando lo vio. Entrecerró los ojos, tensándose como un animal a punto de salir corriendo. «Nos encontramos constantemente», dijo Damien, con la voz más ligera de lo que sentía. «¿Siempre sorprendes a la gente hablando alemán en la calle?» La mirada de Amira era de acero. ¿Los millonarios siempre acechan a desconocidos? Las palabras la hirieron, agudas y deliberadas. Sabía quién era, o al menos qué era. Damien levantó las manos, un gesto de paz. «No te estoy acosando. Te oí esa noche hablando alemán. Me llamó la atención». Su expresión no se suavizó. «Mucha gente habla alemán. ¿Y qué te importa?» «No es solo alemán», dijo, acercándose con cautela. «Es tu forma de hablarlo». «Bávaro». Como alguien que conocí. Algo brilló en sus ojos. Reconocimiento, tal vez, o miedo. Retrocedió un paso, apretando los puños. «No me conoces, y yo no te conozco. Que sigamos así». Se giró para irse, pero la voz de Damien la detuvo. «Amira». Se quedó paralizada, con los hombros rígidos. «¿Cómo sabes mi nombre?», pregunté por ahí. «En Hope Haven. Dijeron que vas y vienes». Apretó la mandíbula y se giró para mirarlo con los ojos encendidos. «¿Estás hurgando en mi vida? ¿Por qué? ¿Qué quieres?» «No lo sé», admitió, y era la verdad. «Pero no puedo dejar de pensar en ti. No solo en el alemán. Hay algo en ti. Necesito entender por qué». Amira lo observó, buscando con la mirada alguna mentira. Al no encontrar ninguna, se suavizó. Solo un poco. «¿Quieres mi historia? Bien, les leo a los niños de la calle. Inglés, alemán, lo que necesiten. Los tranquilizo, les doy un asidero. He estado sola desde los 16. El sistema de acogida no fue amable, así que me fui. Eso es todo». A Damien se le encogió el pecho. 16. Más joven de lo que había imaginado, y ya cargando con el peso de toda una vida. «¿Por qué alemán?». Swing insistió. «No es común aquí, no así». Dudó, mirando a un lado. «Mi madre me enseñó. Era de Múnich. Murió cuando yo era niña. Lo conservo vivo para ella». Las palabras le dieron a Damien un puñetazo. Múnich, la ciudad de su madre. La coincidencia era demasiado nítida, demasiado cruda. «Mi madre también era de allí», dijo en voz baja. «Me leía en alemán. Tiene el mismo acento que tú». La expresión de Amira cambió, una mezcla de curiosidad y cautela. «¿Por eso me persigues? ¿Porque sueno como tu mamá?». «Es más que eso», dijo, con dificultad para explicar. «Hay algo familiar, como si te hubiera conocido antes, aunque no sea así». Se cruzó de brazos, con voz fría. «No lo has hecho, y deberías dejar de buscarme. No es seguro». «¿Por qué no?», preguntó, acercándose. «¿Quién te persigue?». Sus ojos se abrieron de par en par, solo por un segundo, antes de volver a callarse. «Nadie. Simplemente no me gusta que me sigan». Pero Damien lo vio, el miedo, la forma en que su mirada se desviaba hacia la calle, buscando amenazas. Huía de algo o de alguien. ¿De la misma persona que había mencionado la florista? Quiso presionarla, exigirle respuestas, pero sus muros estaban alzados, y sabía que presionarla demasiado la haría huir de nuevo. «Ah, mira»,
dijo, ahora con más suavidad. Si tienes problemas, puedo ayudarte. Tengo recursos, contactos. No necesito tu ayuda, espetó. He sobrevivido todo este tiempo sin ella. Se dio la vuelta y se alejó, a paso rápido, confundiéndose con la multitud. Damien no la siguió, aunque su instinto le decía que no. En cambio, sacó su teléfono y le envió un mensaje a Claire. Se llama Amira. Está huyendo de alguien. Averigua quién es. Esa noche, Damien estaba sentado en su ático, con las luces de la ciudad como un mar brillante abajo. La historia de Amira daba vueltas en su mente. Un sistema de acogida, una madre de Múnich, una vida en la calle. Era demasiado cercana a su propio pasado. Las piezas encajaban de forma deliberada. Pensó en el hombre que el vendedor había mencionado, el del traje que había preguntado por ella semanas atrás. ¿Estaría relacionado con la madre de Amira? ¿Con Múnich? ¿Con el propio pasado de Damien? La llamada de Claire llegó tarde, con la voz tensa. Encontré algo, no mucho, pero es un comienzo. Una denuncia policial de hace un año, presentada en un refugio. Amira estuvo involucrada en un altercado. Un tipo intentó agarrarla, afirmando ser su tutor. Escapó, pero el informe menciona que tenía acento alemán. Damien apretó el teléfono con más fuerza. ¿Algo más? Todavía no. Pero Damien, esto se siente personal, como si no se tratara solo de ella. Ten cuidado. Colgó la llamada, con la mente acelerada. Amira no era solo un misterio, era un vínculo con algo más grande, algo ligado a su propia historia. Y alguien más se acercaba. Necesitaba encontrarla de nuevo, antes de que lo hicieran ellos. ¿Pero cómo? ¿Y qué descubriría si lo hacía? ¿Perseguirías a un desconocido si algo en él te resultara familiar? Comenta con tu respuesta sincera. ¿Alguna vez has seguido una corazonada? Damien estaba en su ático, con el resplandor de la ciudad como un mar inquieto abajo, las palabras de Amira dando vueltas en su mente. He sobrevivido todo este tiempo sin ella. Su desafío, su miedo, se aferraban a él, más agudos que el acento alemán que lo había atraído al principio. El informe policial que Claire descubrió, un hombre con acento alemán que decía ser su tutor, solo agravó el misterio. ¿Quién era? ¿Por qué huía Amira? ¿Y por qué su historia se sentía como un reflejo de su propio pasado, fracturado y medio olvidado? No podía dejarlo ir. No ahora, cuando lo que estaba en juego era más importante que nunca. A la mañana siguiente, estaba de vuelta en la calle, caminando por la misma cuadra donde la había visto por última vez. El aire era fresco, cargado con el aroma a lluvia y comida callejera. Su teléfono vibró. Claire, con otro callejón sin salida. Ninguna pista nueva sobre el hombre en el informe policial, ningún rastro de Amira en los albergues ni en los centros de transporte de la ciudad. Pero el instinto de Damien le decía que estaba cerca. Tenía que estarlo. La vio cerca de una intersección concurrida, sentada con las piernas cruzadas sobre una manta gastada, leyéndoles a un pequeño grupo de niños. Su voz era suave pero clara, tejiendo una historia en español, sus manos animadas mientras los niños se acercaban con los ojos abiertos. El chico de antes, su hermano, tal vez, estaba allí, con la rodilla raspada aún vendada. Damien observaba desde el otro lado de la calle, con el corazón latiendo con fuerza. Era magnética, no solo por su fluidez, sino por la forma en que les brindaba a estos niños un momento de escape, un atisbo de calidez en un mundo que les ofrecía poco. Cruzó la calle, con cuidado de mantener la distancia hasta que ella terminara. Los niños se dispersaron, y Amira empezó a empacar sus cosas. Unos libros, una botella de agua, una manta doblada. Lo sintió antes de verlo, tensando los hombros al levantar la vista. «Otra vez tú», dijo ella, con tono inexpresivo pero mirada penetrante. «¿Qué quieres ahora?» Damien mantuvo la voz firme. «Parece que no has comido hoy. Déjame invitarte a comer. Sin compromiso, solo comida».
Y te llevaré si lo necesitas. La mirada de Amira se dirigió a la calle, buscando una salida. No necesito tu caridad. No es caridad, dijo. Es una conversación. Eres interesante, Amira. Quiero saber más. Dudó, apretando los dedos alrededor de la correa de su bolso. El hambre la venció. Asintió, reticente. De acuerdo, pero yo elijo el lugar. Terminaron en un pequeño restaurante a unas cuadras de distancia, un lugar sencillo con tazas desportilladas y mesas grasientas. Amira pidió una hamburguesa con papas fritas, comiendo despacio, con la mirada fija en la puerta cada pocos minutos. Damien bebió un sorbo de café, observándola, buscando las palabras adecuadas. «Eres bueno con esos niños», dijo finalmente. «La forma en que les lees no son solo cuentos. Les das algo a lo que aferrarse». Se encogió de hombros, masticando una patata frita. «Alguien tiene que hacerlo. No tienen a nadie más». «¿Por qué?», Drenia preguntó. La mayoría ya se habría dado por vencida. Sus ojos se encontraron con los de él, duros e inflexibles. «No lo entiendes. No se trata de rendirse. Se trata de sobrevivir. Haz lo que tengas que hacer». Damien asintió, reconociendo la firmeza en su voz. La había sentido en sí mismo, años atrás, cuando se abrió paso entre el dolor y la pobreza para construir su imperio. «Ven conmigo», dijo, y las palabras salieron a borbotones sin que pudiera contenerlas. «A mi oficina. Solo 1 hora. Quiero enseñarte algo». Amira frunció el ceño. «¿Por qué?» «Porque creo que me sorprenderás otra vez», dijo, con una leve sonrisa en los labios. «Y no suelo equivocarme con la gente». Ella lo estudió, sopesando sus palabras. Finalmente, asintió, pero con la guardia alta, con la postura rígida mientras salían del restaurante y se subían al coche. El camino a su empresa fue silencioso. La ciudad se desdibujaba. Al entrar en el reluciente vestíbulo de Hart Enterprises, las cabezas se giraron. El personal susurraba, con los ojos como platos al ver a su elegante director ejecutivo, con una chica con ropa andrajosa. Amira los ignoró, con la barbilla en alto, pero Damien captó un destello de incomodidad en sus ojos. La condujo a su despacho, donde la ciudad se extendía tras los ventanales. La mirada de Amira recorrió la habitación y se posó en un cuadro enmarcado en la pared. Un paisaje vibrante, con remolinos de azules y dorados. Se quedó paralizada, conteniendo la respiración. «Esto es de Dresde, ¿verdad?», dijo, con la voz deslizándose al alemán, fluida y precisa. «Finales del siglo XIX. Un impresionista menos conocido, pero la pincelada es inconfundible». Damien se quedó mirando, sin palabras. El cuadro era una reliquia familiar, una que su madre atesoraba, heredada de sus padres en Alemania. Nunca había conocido a nadie, salvo a un comerciante de arte, que pudiera identificarlo con tanta facilidad. «No deberías saberlo», dijo en voz baja, casi un susurro. Los ojos de Amira se posaron en él, con una mezcla de orgullo y desafío. «Sé un montón de cosas. Libros, arte, idiomas. Son gratis si sabes dónde buscar». Negó con la cabeza, con una sonrisa reticente. «No eres lo que esperaba». «Bien», dijo, volviéndose hacia el cuadro. «No me gusta ser predecible». Permanecieron en silencio, el aire cargado de algo tácito. Damien lo sintió. Una atracción, no solo hacia su misterio, sino hacia ella misma. Su resiliencia, su agudeza, su forma de comportarse como alguien que había enfrentado lo peor, y aún así, había encontrado la manera de seguir adelante. Quería saber más, desvelar las capas que ella guardaba con tanta fiereza. «Tengo una idea», dijo, apoyándose en su escritorio. «Necesito a alguien que catalogue textos extranjeros, libros antiguos, documentos, algunos en alemán. Serías perfecto para ello. Es un trabajo temporal, pero remunerado. Podrías evitar estar en la calle por un tiempo». Amira entrecerró los ojos. «¿Por qué yo? Ni siquiera sabes si sirvo para algo». «Te he oído hablar, te he visto pensar. Eres buena».
dijo con tono firme, y creo que estás cansada de correr. Se cruzó de brazos, con la mandíbula apretada. ¿Cuál es el truco? No hay trampa. Trabajas, te pagan, puedes irte cuando quieras. No respondió de inmediato. Su mirada se desvió hacia la ventana. La ciudad, un laberinto brillante, se extendía abajo. Damien la observaba, percibiendo la guerra en su interior. Confianza contra supervivencia. Esperanza contra miedo. Finalmente, asintió. Lo intentaré, pero no esperes que confíe en ti. Me parece bien, dijo, con una chispa de admiración en el pecho. Era dura, pero había algo más, una calidez que intentaba ocultar, una luz que no se había apagado a pesar de todo. Durante los días siguientes, Amira fue a la oficina. Su presencia era una discreta interrupción. Trabajaba en una pequeña habitación junto a la suite de Damien, revisando pilas de libros y cartas antiguas con manos rápidas y cuidadosas. Hablaba poco, pero cuando lo hacía, era agudo y perspicaz, a menudo en alemán, mientras traducía pasajes con soltura. Damien se encontraba cerca, atraído por su concentración, su silenciosa fuerza. Se sorprendió observándola demasiado tiempo, notando cómo sus rizos caían sobre su hombro, cómo se le iluminaban los ojos cuando encontraba algo interesante. Lo inquietó. Ya no era solo curiosidad, era algo más profundo, algo que no había sentido en años. Amira, por su parte, mantenía las distancias. Era educada pero cautelosa, sus respuestas cortas, sus ojos siempre buscando una salida. Sin embargo, hubo momentos, breves, fugaces, en que sus miradas se cruzaron y el aire pareció vibrar con la posibilidad. Un roce de manos al pasarle un libro, una risa compartida por una frase mal escrita en alemán. Damien lo sintió, y supo que ella también, aunque se resistía con más fuerza. Una tarde, mientras revisaba una caja de archivos viejos, Amira se quedó paralizada. Sus dedos aferraban un documento amarillento y palideció. Damien, trabajando en su escritorio cercano, notó el cambio. ¿Qué pasa? Component Placement preguntó, poniéndose de pie. Ella no respondió, con la mirada fija en el papel. Él cruzó la habitación y miró por encima de su hombro. El documento era un contrato, fechado hacía 15 años, que detallaba la adquisición por parte de Hart Enterprises de un orfanato en crisis en la ciudad. Al final, un nombre le llamó la atención. Amira Keller. Damien se quedó sin aliento. «Ese es tu nombre». La voz de Amira era apenas un susurro. «¿Cómo es que tienes esto?» No sé», dijo, con la mente acelerada. «Mi empresa compró muchas propiedades en aquel entonces. Ese orfanato era una de ellas. No me encargué de los detalles». Se giró hacia él, con los ojos encendidos por una mezcla de ira y miedo. «¿Compraste el lugar donde crecí? ¿El lugar del que huí?» A Damien se le revolvió el estómago. «Amira, no lo sabía. Te lo juro». Volvió a meter el documento en la caja, con las manos temblorosas. «Por esto haces esto, ¿no? Sabías de mí, del orfanato. ¿Qué quieres de mí?» «No lo sabía», insistió acercándose. «Te encontré por casualidad. El alemán, el cuadro. Eso fue lo que me atrajo. Esto es una coincidencia». Su risa fue amarga. «¿Casualidad? ¿Esperas que me lo crea?» Agarró su bolso y se dirigió a la puerta, pero Damien se movió para bloquearle el paso con las manos en alto. «Amira, por favor, déjame resolver esto. Si hay una conexión, la encontraré. Pero necesito que te quedes». «¿Por qué?», preguntó con la voz quebrada. «¿Por qué debería confiar en ti?» «Porque no soy el único que te busca», dijo con tono urgente. «Y empiezo a pensar que tampoco es casualidad». Amira se quedó paralizada, buscando la mirada de él. La habitación parecía más pequeña, el aire cargado de preguntas que ninguno de los dos podía responder. No confiaba en él, todavía no, pero tampoco huyó. Y eso, Damien lo sabía, era un comienzo. Amira estaba en la puerta de la oficina de Damien, con el documento con su nombre temblando en la mano.
El aire estaba cargado de acusaciones no formuladas. Sus ojos color avellana ardían con una mezcla de traición y furia. Las palabras de Damien, «No soy el único que te busca», flotaban entre ellos, pero no fueron suficientes para detener la tormenta que se avecinaba en su interior. La revelación de que su empresa había adquirido el orfanato del que había huido, el lugar que había marcado su infancia, se sentía como una cuchilla retorciéndose en su pecho. No le importaba que él alegara ignorancia. Él era parte de ello, parte del sistema que la había devorado y escupido. «¿Esperas que crea que no lo sabías?», dijo en voz baja, venenosa. «Tu nombre está aquí, Empresas Hart. Compraste el lugar donde yo...». Se detuvo, con la respiración agitada, como si los recuerdos fueran demasiado pesados para expresarlos en voz alta. «¿Crees que puedes aparecer en mi vida sin más? ¿Ofrecerme un trabajo y hacer como si nada de esto hubiera pasado?». Damien levantó las manos, un gesto inútil de calma. «Amira, te lo juro, no sabía nada de ti. Ese acuerdo fue hace años. No lo supervisé personalmente. Mi equipo gestionó cientos de adquisiciones en aquel entonces». «¡Cientos!», espetó ella, acercándose, con la mirada fija en él. «¿Así que ya está? ¿Solo soy un daño colateral de uno de tus negocios? ¿Te sientas aquí en tu elegante oficina mientras chicos como yo nos aplastamos bajo tu dinero?». Sus palabras fueron como un puñetazo. Damien apretó la mandíbula, pero no apartó la mirada. «No digo que esté bien. Digo que no lo sabía. Pero quiero entender. Dime qué pasó». Se rió, con una risa aguda y hueca. «Ya no puedes hacer de Salvador. Tenía 16 años cuando huí de ese lugar. Padres de acogida que golpeaban más fuerte que abrazaban. Personal que hacía la vista gorda. Tu dinero lo financió todo. ¿Y ahora quieres que confíe en ti?». «No pido confianza», dijo con voz firme pero áspera. «Pido una oportunidad para arreglarlo. Pase lo que pase, lo averiguaré. Lo arreglaré». Amira negó con la cabeza. Sus rizos le caían sobre la cara como un escudo. «No puedes arreglar lo que está roto. Ni esto, ni yo». Se echó el bolso al hombro, con el documento arrugado en el puño. «Ya terminé». «Amira, espera». Damien la agarró, pero ella ya se movía. Sus botas resonaban en el suelo pulido al salir furiosa. La puerta se cerró de golpe tras ella, y el sonido resonó por toda la oficina. Damien se quedó paralizado, con el pecho apretado, mientras sus palabras resonaban en su mente. La había perdido. Otra vez. Pero esta vez no era solo la curiosidad lo que lo impulsaba. Era la culpa, y algo más profundo, algo que no podía identificar. Se hundió en su silla, mientras el horizonte de la ciudad se burlaba de él a través de la ventana. El documento yacía sobre su escritorio, una acusación silenciosa. No había mentido, desconocía a Mira, la oscura historia del orfanato. Pero eso no lo absolvía. Su imperio, su nombre, habían marcado su vida y dejado cicatrices. Necesitaba respuestas, no solo para ella, sino para sí mismo. ¿Crees que las personas merecen segundas oportunidades? ¿O algunas acciones arruinan la confianza para siempre? Comparte tu opinión en los comentarios. ¡Hablemos! Damien se lanzó a la búsqueda con una concentración que rozaba la obsesión. Llamó a Claire con la voz entrecortada. «Necesito todo lo relacionado con la adquisición del orfanato. Cada documento, cada nombre, cada queja. Investiguen a fondo». Claire no le preguntó nada. «Esto es importante, ¿verdad?», dijo, ya escribiendo. «Dame unos días». «Que sean horas», respondió, finalizando la llamada. Pasó los días siguientes, revisando expedientes, con su oficina convertida en una fortaleza de archivos y tazas de café. El acuerdo del orfanato, enterrado bajo una pila de contratos viejos, era una transacción pequeña para los estándares de su firma. Una institución en crisis comprada para despejar el terreno para desarrollo urbanístico. Pero cuanto más investigaba, más feo se ponía. Quejas de negligencia, informes de abuso, personal despedido pero nunca procesado.
El escándalo se había silenciado, suavizado con pagos y maniobras legales. A Damien se le revolvió el estómago. Su firma estaba en la venta final, aunque desconociera los detalles. Había sido joven, ambicioso, firmando acuerdos sin hacer preguntas. Ahora, uno de esos acuerdos lo miraba a la cara, con la mirada atormentada de Amira. No podía deshacer el pasado, pero podía actuar ahora. Transfería fondos a todos los albergues de la ciudad, donaciones anónimas para cubrir camas, comidas y capacitación del personal. Llamó a un investigador privado, un hombre discreto con un don para encontrar lo que otros no podían. «Necesito saber quién estaba involucrado en ese orfanato», dijo Damien. Nombres, registros, cualquiera que pudiera haber conocido a una niña llamada Amira Keller. El investigador arqueó una ceja. «Estás pagando mucho por un niño que probablemente ya no está». «No se ha ido», dijo Damien con tono tajante. «Encuéntrala». Los días se convirtieron en semanas, cada vez más pesadas por el peso de su fracaso. Las búsquedas de Claire revelaron fragmentos. Amira había estado en el orfanato desde los 10 hasta los 16 años, pasando de hogares de acogida, sin que apareciera ningún familiar. Su madre, una inmigrante alemana, había fallecido cuando ella era joven, dejándola abandonada al sistema. El hombre del informe policial, el del acento alemán, seguía siendo un fantasma, sin nombre, sin rastro. Pero Damien no podía quitarse de la cabeza la sensación de estar ligado al pasado de Amira, quizá incluso al suyo propio. Entonces, una pista. El investigador llamó tarde una noche. «Tengo algo. Han visto a tu chica en una biblioteca pública del centro, trabajando en el turno de noche. Da clases particulares allí a niños, sobre todo de la calle. Mantiene un perfil bajo». Damien salió por la puerta antes de que terminara la llamada. La biblioteca era un remanso de paz, con sus fluorescentes que contrastaban con los estantes de madera oscura. La encontró en un rincón, rodeada de un pequeño grupo de niños, con un libro abierto delante. Leía en francés, con una voz suave pero autoritaria. Los niños estaban pendientes de cada palabra. Damien la observaba con una opresión en el pecho. Era un faro, dándoles a estos niños lo que ella nunca había tenido, alguien que se preocupara por ellos. Esperó a que los niños se fueran y luego se acercó. Amira lo vio y se puso rígida, agarrando el libro como si fuera un arma. «¿Qué haces aquí?», Drenia preguntó en voz baja, cautelosa. «No lo sabía», dijo Damien con las palabras atropelladas. «Lo del orfanato, lo que te pasó, debería haberlo sabido. No te pediré que me perdones, pero déjame arreglarlo». Amira entrecerró los ojos pero no se movió. «¿Arreglarlo? ¿Crees que el dinero lo arregla todo? ¿Crees que puedes simplemente tirar dinero y quedarte sin nada?» «No me voy», dijo acercándose. «He estado investigando. El orfanato... Hubo denuncias, abusos encubiertos. Ahora estoy financiando refugios e investigando a todos los involucrados. Estoy intentando averiguar quién te hizo daño, Amira, incluyendo al hombre que te persiguió». Se quedó sin aliento. Sus ojos brillaron con algo. Miedo, tal vez, o reconocimiento. «No sabes en qué te estás metiendo», dijo, con la voz apenas por encima de un susurro. «Ese hombre no es un simple bicho raro. Tiene contactos, y si investigas, te encontrará». «¿Quién es?», insistió Damien con voz apremiante. «Dímelo, y te protegeré». Ella rió, amarga y cortante. «¿Protegerme? Tú eres la razón por la que me estoy presentando. Tu nombre estaba en ese papel, Damien. Tu dinero les permitió salirse con la suya». Sus palabras lo hirieron más de lo esperado. Quiso discutir, decirle que ahora era diferente, pero la verdad lo detuvo. Había sido parte de la máquina que la destruyó, aunque no lo supiera. «Lo siento», dijo, con palabras pesadas, inadecuadas. «No puedo cambiar lo que pasó, pero ahora puedo ayudarte, por favor». Amira lo observó con una mirada penetrante. Por un instante,
Pensó que se ablandaría, que lo dejaría entrar, pero entonces negó con la cabeza, y sus paredes volvieron a su sitio. «No necesito tu ayuda», dijo, agarrando su bolso. «Aléjate de mí». Ella pasó junto a él, rozándole el hombro mientras se dirigía a la salida. Damien no la siguió, aunque su instinto le gritaba que lo hiciera. Se quedó en la silenciosa biblioteca, con el peso de su ausencia más pesado que nunca. Tenía razón, no podía borrar el pasado, pero podía luchar por su futuro, y lo haría, aunque ella lo odiara por ello. De vuelta en su oficina, redobló sus esfuerzos, invirtió más dinero en albergues, contrató abogados para reabrir el caso del orfanato y presionó al investigador para obtener respuestas. Cada pista lo acercaba a la verdad, pero también al peligro. Una noche, Claire llamó con voz tensa. «Damien, alguien ha estado preguntando por ti. Un hombre con acento alemán, investigando los antiguos negocios de tu empresa. Es bueno, demasiado bueno. Ten cuidado». A Damien se le heló la sangre. El hombre del pasado de Amira rondaba por todas partes, y ahora lo tenía en la mira. Las piezas empezaban a encajar, pero la imagen seguía borrosa. ¿Quién era este hombre? ¿Qué quería de Amira? ¿Y por qué el pasado de Damien, su madre, Múnich, el orfanato, se sentía tan enredado en todo aquello? Necesitaba encontrarla de nuevo, antes de que fuera demasiado tarde. Pero esta vez tendría que ganarse su confianza, no exigírsela. Damien estaba sentado en su oficina, con el horizonte de la ciudad como un resplandor inquieto tras las ventanas y las palabras de despedida de Amira resonando en su mente. «Aléjate de mí». Su voz había sido cortante, pero el dolor subyacente persistía, más profundo que su ira. La había presionado demasiado, demasiado rápido, y ahora ella se había ido otra vez, deslizándose entre las grietas de la ciudad. La advertencia del investigador sobre el hombre con acento alemán, una sombra del pasado de Amira, solo acentuó su urgencia. No podía dejar que se enfrentara sola a esa amenaza, pero la confianza era un muro que aún no había derribado. Se puso manos a la obra, destinando más recursos a los refugios y presionando a su equipo para que descubriera todos los detalles del escándalo del orfanato. Las noches largas se convertían en madrugadas, su oficina en un bastión de archivos y manchas de café, pero sus pensamientos seguían divagando hacia Amira. Su resiliencia, su calidez reservada, la forma en que su voz había despertado recuerdos que había enterrado hacía mucho tiempo. Necesitaba encontrarla, no solo para protegerla, sino para demostrarle que no era quien ella creía. Semanas después, la volvió a encontrar, esta vez por casualidad, en un centro comunitario donde enseñaba matemáticas básicas a un grupo de niños de la calle. Estaba de pie frente a una pizarra, con movimientos rápidos y seguros, y voz paciente, mientras explicaba fracciones a un niño que no dejaba de inquietarse. Damien observaba desde la puerta, con una opresión en el pecho. Era una luz en su mundo, dándoles lo que nadie le había dado. Al terminar la clase, lo vio y se quedó paralizada, con los ojos entrecerrados. «No te rindes, ¿verdad?», dijo ella cruzándose de brazos. «No cuando importa», respondió en tono suave. «No estoy aquí para presionar, solo quiero hablar». Amira dudó, escrutando su rostro con la mirada. Algo en sus ojos, serios, sin reservas, la ablandó, solo un poco. «Bien», dijo, «pero aquí no. Hay un parque cerca. Camina conmigo». Pasearon por el corazón verde de la ciudad, con el aire fresco y la promesa del otoño. Amira se quedó callada al principio, con las manos metidas en los bolsillos de la chaqueta, pero Damien no insistió. En cambio, habló, compartiendo pequeños detalles de sí mismo. Su infancia en Berlín, el amor de su madre por los viejos cuentos populares alemanes, cómo había construido su imperio para escapar del dolor de perderla. Amira escuchaba, bajando la guardia a cada paso. «No eres lo que pensaba», dijo finalmente, deteniéndose junto a un banco.
Pensé que solo eras otro rico que gastaba dinero en problemas para sentirse mejor. Lo era, admitió, sentándose a su lado. Quizá todavía lo sea. Pero tú eres diferente. Me das ganas de hacer algo más que firmar cheques. Arqueó una ceja y esbozó una leve sonrisa. Cuidado, eso casi suena a cumplido. Lo es, dijo con voz cálida. Eres brillante, Amira. Y no lo digo a la ligera. El parque se convirtió en su lugar de encuentro, un refugio tranquilo donde la confianza empezó a arraigar. Se reunían allí casi todas las noches, hablando de todo y de nada. Su amor por los idiomas, su obsesión por los coches clásicos, la vitalidad de la ciudad al atardecer. Una noche, bajo un manto de estrellas, Amira sonrió y decidió enseñarle algo nuevo. «Muy bien, elegante Theo», dijo, apoyándose en un árbol con una mirada traviesa. ¿Quieres pasar desapercibido en la calle? Repite conmigo. Tranquilo, amigo, estamos bien. Damien rió, un sonido extraño para él. ¿Tranquilo, amigo? Sueno como una mala película. Terrible, bromeó ella, dándole un codazo en el hombro. Inténtalo de nuevo, relájate. Lo intentó, tropezando con la jerga. Su acento refinado chocaba con la fluidez de su voz. Ella se dobló de la risa, y por un instante, el peso de su pasado se desvaneció. A cambio, la invitó a cenar a su ático, un gesto inusual que hizo que sus empleados arquearan las cejas. Con una botella de Burdeos, le enseñó la etiqueta del vino, cómo girar la copa, cómo saborear las notas de mora y roble. «Lo estás complicando demasiado», dijo ella, imitando su remolino con exagerada elegancia. «Es solo jugo de uva con complejo de superioridad». Él rió entre dientes, observándola desde el otro lado de la mesa iluminada por las velas. «Haces que todo parezca más simple de lo que es. Quizás haces las cosas demasiado difíciles», replicó ella, suavizándose su sonrisa. El aire cambió, cargado de algo nuevo. Una música suave sonaba desde un altavoz, una lenta melodía de jazz que parecía acercarlos. Damien se levantó, ofreciéndole la mano. «Baila conmigo». Amira dudó, pero luego lo tomó, sus dedos cálidos en los de él. Se balancearon, torpemente al principio, sus botas rozando contra sus zapatos lustrados. Ella rió, y él la sujetó por la cintura, sujetándola. Sus miradas se encontraron, y el mundo se redujo al espacio que los separaba. Lentamente, deliberadamente, él se inclinó, y ella no se apartó. Su beso fue suave, emotivo, una promesa silenciosa que ninguno se atrevió a nombrar. Cuando se separaron, sus mejillas estaban sonrojadas, sus ojos brillaban con algo parecido a la esperanza. «Yo no hago esto», dijo, con la voz apenas un susurro. «Confiar en la gente no es lo mío». «Lo sé», dijo él, apartándole un rizo de la cara. «Pero no me voy a ninguna parte». Amira empezó a trabajar para la fundación benéfica de Damien, catalogando donaciones y organizando programas de alfabetización para niños de la calle. Tenía un don natural. Su empatía y su mente aguda convertían las ideas en acción. Damien la vio prosperar, y su admiración crecía con cada pequeña victoria. Un niño aprendiendo a leer, un refugio que seguía abierto gracias a su aportación. Pero cuanto más se acercaban, más percibía que ella se frenaba, que su confianza se debilitaba, a punto de quebrarse bajo la presión equivocada. Entonces se desató la tormenta. Un periodista, olfateando una historia, investigó el pasado de Amira. Acorraló a Damien en una gala, grabadora en mano. Amira Keller, ex fugitiva, sin educación formal. ¿Dirige sus programas de caridad? La gente la llama fraude. ¿Quiere comentar algo? A Damien le hirvió la sangre, pero mantuvo la voz serena. Agenda una entrevista. Te contesto entonces. La conferencia de prensa estaba abarrotada. Las cámaras disparaban mientras Damien subía al podio. Amira estaba de pie tras bambalinas, con los brazos cruzados y la mandíbula apretada. Él no le había dicho qué diría, solo que la necesitaba allí.
Damas y caballeros, comenzó con voz firme, Amira Keller no es una impostora. Es una superviviente, una maestra, una mujer que ha dado más a los niños de esta ciudad de lo que la mayoría de nosotros jamás daremos. Mi fundación tiene suerte de contar con ella, y si alguien cuestiona su integridad, puede responder ante mí. La sala vibraba, pero los ojos de Damien se encontraron con los de Amira. Parecía aturdida, sus paredes se derrumbaban un poco más. Después de la conferencia, lo llevó aparte con la voz ronca. No tenías que hacer eso. Sí, lo hice, dijo él, tomándole la mano. Lo vales. La historia del periodista fracasó, eclipsada por la postura pública de Damien. Amira se quedó con una confianza cada vez mayor en él, aunque seguía mirando por encima del hombro, recelosa del hombre de su pasado. Damien siguió indagando, su investigador buscando pistas sobre el desconocido con acento alemán, pero las respuestas seguían siendo esquivas. Meses después, Damien presentó su mayor proyecto hasta la fecha, una escuela multilingüe para niños desfavorecidos, llamada El Refugio de Amira. La ceremonia de inauguración se celebró un fresco día de primavera, con el edificio iluminado por la pintura fresca y las risas. Amira se encontraba ante un grupo de niños de la calle, padres y profesores, con voz firme mientras hablaba en alemán e inglés. Las palabras me salvaron, dijo, recorriendo con la mirada a la multitud. Me dieron una forma de soñar, de luchar, de vivir. Esta escuela es para ustedes, para aprender, para crecer, para saber que no están solos. Los niños vitorearon, con el rostro iluminado por la esperanza. Damien observaba desde un lado, con el pecho henchido de orgullo. Cuando ella terminó, se unió a ella, tomándole la mano. Caminaron entre la multitud, de la mano, con los dedos de ella apretados entre los suyos. Por primera vez, ella no se apartó. Más tarde, al ponerse el sol, Damien estaba en las escaleras de la escuela, observando a los niños jugar en el patio. Amira se apoyó en él, con la cabeza sobre su hombro. Recordó aquella primera noche, el momento que lo cambió todo. Su voz, clara y evocadora, diciendo Guten Abend a un niño en la calle. Su voz, baja y firme, resonó en la escena como una nota final. A veces, una palabra puede cambiar una vida. Para mí, fue Guten Abend. ¿Crees que todo sucede por algo? ¿Te gustaría conocer a un desconocido que, sin saberlo, cambió tu vida? Comparte tus opiniones e historias abajo. Nos encantaría saber de ti. No olvides suscribirte.